Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo webinar, donde vamos a tratar un tema por demás interesante y crítico en estos días, ¿sí? Donde obviamente trataremos de resolver todas sus dudas en la medida de lo posible sobre NDI. Les anticipo que este va a ser un webinar un poco largo, ¿ok? Porque estoy seguro que hay muchas inquietudes, muchas preguntas de todos ustedes. Eh, Como siempre, recuerden, las preguntas las deben hacer en la sección, perdón, de preguntas y respuestas. Ahí váyanlas colocando, las que tengan, y las vamos a ir respondiendo a la medida de que nos dé el tiempo. ¿Ok? Este webinar también está siendo grabado, como siempre. Después, Diego les hará llegar ya por email el enlace con la grabación para todos aquellos ustedes que no hayan podido asistir el día de hoy, lo puedan ver la grabación y la puedan compartir con todos sus colegas. Ok, entonces, bueno, sin más, comenzamos. Buenas tardes, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre. Adrián. Buenas tardes, como siempre, nunca falla estar muteado. Esto es algo de todas las conferencias de Zoom. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Excelente, bienvenido, Adrián. Diego, ¿cómo estamos desde la hermana República de Chacabuco? ¿Todo bien? Todo bien, Ricardo, por suerte aquí muy bien en otro nuevo webinar bueno, ya empezaron con las preguntas, así que va a ser un webinar, como tú dijiste, bastante movidito y tal vez largo. Así es, exactamente. Bueno, ya nos conocen. Adrián Bazán, director de ventas de Newtek para América Latina. Diego Pantoni, que está en la área de preventa y soporte de TechX para América Latina. Y un servidor, Ricardo Martín, que soy gerente de ventas de TechX para América Latina. Somos representantes de Newtek, para aquellos que no me conocen, para América Latina. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Para eso los voy a dejar ahora con Adrián, que nos va a empezar a hablar ya un poquito más en detalle. Vamos a hacer una introducción a NDI para todos aquellos de ustedes que no están muy bien familiarizados con esta tecnología, un repaso muy rápido. Vamos a hablar las características, requerimientos técnicos, algunas consideraciones, etcétera. Y después vamos a abrir una segunda sesión donde vamos a hacer ya una sesión interactiva de preguntas y respuestas. ¿Ok? Entonces los dejo con Adrián. Muchas gracias. Como bien dijo Ricardo, vamos a tratar de hacer esto un poco más rápido y dinámico. Entonces, en Newtek creemos que el futuro del video son las computadoras, el software y las redes. En este momento de pandemia donde nos dimos cuenta que no nos podemos mover o que estamos restringidos a estar en nuestras casas en un home office o con acceso restringido, pues nos damos cuenta que el uso de computadoras, el software y sobre todo las cosas remotas sobre redes se multiplicaron exponencialmente. Entonces, nuestro lema de que el futuro son las computadoras, el software y las redes, pues ya no es un futuro, sino es el presente de todo 2020 que ha sucedido esto. Obviamente, todos nuestros productos y tecnologías son usadas en los shows, tanto los más grandes como los más pequeños en el mundo y en una amplia variedad de escenarios donde inclusive pues las partes médicas pueden usarlo. Los he visto que también los usan los DJs, en museos. Realmente las aplicaciones de la tecnología empezaron a ser exponenciales en muchas partes de todas las industrias. Estos son algunos usuarios. Esta es una gráfica que ya está un poco puesta de varios años atrás, que es donde ya hemos tenido otros tipos de clientes, pero estos son unos de los clientes en Estados Unidos básicos que tenemos. Pero, a final de cuentas, ¿qué es NDI? ¿Sí? Muchas veces me preguntan, bueno, ¿qué significa NDI? Es un acrónimo a Network Device Interface. Es muy parecido al acrónimo que se escuchaba con SDI de video, que es Serial Digital Interface. En realidad, NDI es Network Device Interface. Y es un protocolo propietario del grupo Visarti para videos sobre redes IP. Este protocolo puede transmitir video
audio y metadatos sobre redes gigabit de bajo costo, que esa es una de las principales características al momento de hacer ese diseño del protocolo, pues que se pudiera utilizar sobre redes de bajo costo. Tiene más de 4 años en el mercado y miles de fabricantes ya lo han adoptado como parte de su tecnología. Es un protocolo maduro, ¿sí? Que en la versión más reciente estamos en la 4.5. Quiere decir que ya llevamos más de 4 generaciones de NDI, donde el código se ha optimizado y se han hecho muchas mejoras a partir de ahí. Entonces ya es un protocolo bastante maduro que no es... aunque es nuevo, relativamente nuevo, pero ya es lo suficiente maduro para poder estar en producciones a nivel mundial. Es más, les aseguro que muchas veces han estado viendo programas de televisión o transmisiones de internet y ni siquiera saben que están hechos con NDI. Kit de desarrollo, un SDK libre de regalías, y eso es NDI. Hay 2 variedades que nosotros podemos trabajar sobre NDI. Uno es basado sobre cómputo o sobre CPU, ¿sí? Y ese es el NDI que utilizamos tanto en nuestros switchers de producción como también la competencia utiliza este tipo de NDI. Y por otro lado, tenemos el HX, que es de alta eficiencia, es un NDI de alta eficiencia, y este fue creado precisamente para los dispositivos que ya venían con un encoder preestablecido o ya prehecho, y eso se modificaba el firmware para poder trabajar sobre NDI. Pero vamos a ver cómo funciona el protocolo de NDI. Pues básicamente es algo muy sencillo. Está sobre una red de producción. Esta red de producción obviamente tiene que ser gigabit, ¿sí? Una red de producción de gigabit Ethernet basada en cable. Ojo, basada en cable Ethernet. Por eso dice red gigabit Ethernet. Y obviamente vamos a agregar un dispositivo NDI a la red. Ponemos un switch de producción, que bien puede ser el TriCaster Mini o cualquier otra de las variedades que hay en el mercado. Se agregan dispositivos NDI a esa red, pero estos dispositivos no van a generar un tráfico aún en tu producción o en tu red de producción. Estos dispositivos van a publicar su nombre y su tipo de dispositivo o rol mediante un broadcast de MDNS. Este MDNS es un broadcast que le va a avisar a todos los usuarios de la red que están disponibles y que tienen en su para poder usar. ¿Ok? Entonces se hace un broadcast de MDNS. Y obviamente los receptores van a poder ver su nombre publicado de todo lo que hay ahí en esa red. Ahora, hasta ahorita no se ha hecho ninguna transmisión de video. Este broadcast de descubrimiento es solamente una señal o un listado de dispositivos que están en la red, mas no hay todavía ninguna transmisión de video. Obviamente el operador va a poder escoger una señal NDI y aquí está una de las principales diferencias. El operador no necesita conocer ninguna dirección IP, ¿sí? El descubrimiento es a través de los nombres para poder utilizar el video. Cuando ya escoge el operador un video para poderlo transmitir, pues obviamente va a haber se abre un puerto unicast en donde hay una comunicación punto a punto entre el dispositivo al cual se le solicitó el video y el receptor. Y NewTek hace un preview de esa fuente con un ancho de banda bajo, pero aquí este ancho de banda bajo es solamente para preview. Y esta característica es solo en los productos de NewTek, de TriCaster y BMC. Esta característica es exclusiva de nosotros. Ningún otro switcher de video
tiene esta característica o ninguno otro que no sea de NewTek va a tener esta característica. Quiere decir que nosotros somos los únicos que vamos a poder tener el preview de los dispositivos. Todos los demás van a tener la transmisión directa completa. Adrián, para poner en claro esto y para que todo el mundo lo entienda, muchas veces nos preguntan los usuarios, hemos recibido consultas acerca de cuántas fuentes NDI puedo tener en mi red, cuánto puedo tener. Bueno, esto es de lo que está hablando Adrián, es que si con los productos NewTek ustedes no tienen una limitante en la cantidad de fuentes que pueden tener como proxy o sin ser tomadas en la red. De manera que eso es muy importante a la hora de diseñar su red, que eso lo vamos a ver más adelante, pero ustedes deben considerar si tienen un equipo de NewTek, NDI se comporta de una manera y si tienen una solución de terceros, NDI se comporta de otra. En ese caso, las fuentes NDI que tengan disponibles en la red van a consumir, entre comillas, ancho de banda. Y eso es clave para entender la implementación NDI en cada caso. Ustedes cuando pregunten acerca de un flujo NDI, deben indicar qué tipo de plataforma están usando para poder figurarse este detalle muy importante que está mencionando Adrián. Así es, entonces en la sumatoria de señales, esto es algo que deben de tener consideración y obviamente qué tipo de servicios y de switcher o de dispositivos están generando y recibiendo señales NDI. Consideraciones, pues obviamente NDI está construido sobre una red que todo mundo tiene, gigabit. ¿Qué quiere decir? No hagan ninguna construcción sobre redes menores a gigabit. Si tienen computadoras a 100, tienen que subirlas. Si tienen cableado Cat5, hay que subirlo a mínimo Cat5e para poder tener gigabit. Entonces, esas consideraciones es algo que deben de tener ustedes muy en cuenta a la hora de estar trabajando. Entonces, al momento de tener un switcher, cables de red, pues asegurarse que sí estén dando el ancho de banda necesario, que es gigabit. NDI es primordialmente un protocolo unicast. Por default, cualquier dispositivo, ya sea de NewTek o de cualquier otra compañía, ese va a ser una conexión unicast. Por ende, tienes que considerar cuántos streams necesitas en determinado momento y dónde se conectan esos streams. Supongamos, estás diseñando tu red NDI, pues saber, ok, esta cámara, ¿cuántas veces las va a tomar? Y aparte, cuántas veces se van a tomar, qué personas las van a tomar o qué dispositivos lo van a estar tomando al mismo tiempo para poder saber los anchos de banda reales que vas a tener en tu red NDI. Todos los sistemas de NewTek están diseñados para que el software no exceda la conectividad de red proveída. ¿Ok? Por eso es que nosotros tenemos un número exclusivo de señales NDI que podemos switchar al mismo tiempo. Al momento que tú tienes para poder seleccionar. Eso no quiere decir que no pueda existir más señales NDI en tu red. La cuestión es que con nosotros tú vas a tener un número exclusivo para que en ese momento lo puedas escoger entre una fuente y otra. Pero puedes cambiar esas fuentes a todas las que tú quieras para ese momento. Entonces, que nosotros tengamos un número exclusivo de señales para tenerlas ahí no significa que en tu universo NDI o en tu red NDI no pueda haber muchísimo más señales ahí. Entonces, un TriCaster TC1 va a traer una tarjeta de red de 1 GB y una de 10 gigabits. Un TriCaster Mini, por su lado, trae 2 tarjetas de gigabit. El BMC One, que es uno de los modelos más grandes, trae 2 tarjetas de 1 GB más 2 tarjetas de 10 GB en SFP. Los módulos de Connect, tanto el NC1IO, trae 2 tarjetas de red gigabit y todos los productos que están ahorita en línea de NDI, tanto de HX como de Sparks, traen una tarjeta de red de gigabit. Y estas son las consideraciones de ancho de banda y yo creo que esta es la que más deben de tener en cuenta
cuánto ancho de banda me va a estar ocupando determinada señal. Adrián, ¿Sí? un segundito antes que continúes. Y hay varias preguntas que se refieren a este tema y hay otras de otros temas que lo que le vamos a pedir, tengan paciencia porque hay cosas que van a ser respondidas durante la presentación que está haciendo Adrián y otras que vamos a dejar espacio al final, que entonces no se preocupen si no le respondemos Inmediatamente. enseguida, pero vamos a tocar ese tema, no se preocupen, a continuación. Así que tengan paciencia, sigan preguntando y a algunos se les va a responder enseguida y a otros a medida que vaya avanzando en la presentación. Gracias, Adrián, disculpa. Sí, no, y recuerden que a lo mejor están haciendo una pregunta y es mi siguiente slide. Entonces, tranquilos, tranquilos, vamos a llegar a todas las preguntas y posiblemente un slide va a contestar tu pregunta. ¿Ok? Entonces, anchos de banda, estos son anchos de banda target, ¿sí? Que nosotros vamos a tratar, o que van a ser más o menos nuestro tope. Los dispositivos NDI HX2 nos van a dar un ancho de banda en 720, en señales de 1280 a 720, lo que se le denomina el HD, de 10 megabits por segundo, y Full HD a 60 progresivo nos va a dar 16. Tanto que una cámara 4K en HX nos va a dar 30 megas, ¿sí? Megabits por segundo. Quiere una anotación, la cámara con la que ustedes me están viendo es una NDI HX2 a 4K. Entonces, mi cámara es ese y estoy usando un ancho de banda de 30 megabits por segundo para que ustedes vean mi señal. Después nos brincamos a las señales de NDI sobre NIC de CPU y ahí vamos a tener que una señal HD de 60 progresivo, vamos a tener un ancho de banda de 106 megabits por segundo. Vean la diferencia entre un HX de 10 contra un 106 de un NDI 4.5. Si nos subimos a un Full HD, esos 106 se transforman en 132 megabits por segundo. Y noten que no no se están duplicando los números, sino son incrementales, más no exponenciales. Y una señal 4K a 30p nos va a dar un ancho de banda de 171 megabits por segundo, donde vamos a tener un tope de 4K en 60 progresivo de 250 megabits por segundo. Todos estos valores son unos topes en función de video. A esto, si le agregamos un canal alfa o le estamos agregando otro tipo de información, pues esos van a ir aumentando esos anchos de banda. ¿Ok? Que, dicho sea de paso, pues por ejemplo, una señal Full HD a 60 progresivo que tenemos un ancho de banda de 132 megabits, si le agregamos un canal alfa a esa señal, pues nos vamos a ir a un 165 megabits por segundo, para que lo tengan más o menos en cuenta. ¿Qué estamos tratando de hacer? Pues obviamente es cambiar un protocolo o un estándar de señal de video BNC a un estándar de video sobre IP. Recuerden que no nada más estamos ahorrándonos o estamos cambiando de protocolo de video, sino que inclusive también estamos haciendo otro tipo de señales o de control. Que entonces una señal de SDI, pues también tienes que tener en cuenta que no nada más estás sustituyendo eso, sino que estás sustituyendo control, estás sustituyendo otro tipo de señales. Y obviamente debes de estar consciente y hacer una sumatoria de tu red NDI, de cuántas señales estás transmitiendo, cómo se están conectando y hacer una sumatoria de todo eso para saber si tus dispositivos y tu red va a soportar todo ese número de señales. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, pues tenemos unos gráficos, tenemos fuentes SDI, las cámaras PTZ, algún dispositivo I/O que
que va a estar mandando señales en 4K, y toda esta sumatoria, pues estamos alrededor de 1132 megabits por segundo, y es cuando debemos de empezar a ver si nuestros dispositivos están soportando realmente eso. Ahora, ojo, estamos hablando solamente de red Ethernet, no nos estamos metiendo en Wi-Fi. Wi-Fi es otro animal completamente diferente, es otro tipo de consideraciones que para video no es recomendable. Entonces, ¿cuándo saber cuándo usar únicas contra multicast? ¿Sí? A diferencia de los estándares de IP, de otro tipo de estándares IP que están basados en señales sin compresión, ese tipo de señales son siempre multicast. Nosotros, antes de cambiarnos a multicast, tratamos de resolverlo todo por únicas. ¿Ok? Entonces, pero a final de cuentas, pues, ¿qué es únicas y qué es multicast? Vamos a tratar de hacer una pequeña explicación. Entonces, este es el concepto de comunicación únicas, donde un dispositivo que está generando una señal NDI va a tener una primera conexión de señal de, supongamos, 165 megabits por segundo. Un segundo dispositivo pide otra vez la misma señal y entonces el dispositivo va a abrir un segundo puerto de comunicación y va a estar mandando esa segunda conexión de 165 megabits por segundo. Y así sucesivamente hasta llegar a una quinta conexión. Si hacemos la sumatoria, estamos viendo que ese dispositivo está mandando un ancho de banda de 825 megabits por segundo, llegando ya casi al tope del techo de gigabit. ¿Ok? Recuerden que en todas sus sumatorias, aunque estamos hablando de gigabit, realmente ese gigabit no es 1000 megabits por segundo usable. Tienes que tener un techo, un punto, ¿sí? Que en inglés se le llama headroom, para que tú puedas tener todos esos datos que lleguen sin ningún problema. Entonces, ahí es cuando una sexta comunicación de únicas nos estaría dando problemas sobre ese dispositivo en específico, no sobre toda tu red, sino solo sobre ese dispositivo en específico. Y es donde tú ya deberías de empezar a considerar para ese dispositivo solamente cambiarte a multicast. Entonces, ¿cuál es el concepto de multicast? Donde ese mismo dispositivo, en vez de estar mandando 5 conexiones, ¿sí?, únicas independientes, ese dispositivo solamente va a mandar 1. Y el switch de red va a duplicar, triplicar, todas las demás conexiones a todos los dispositivos destino que existen en la red. Es por eso que nosotros debemos de empezar a ver consideraciones de cuándo cambiar de únicas a multicast. Dicho sea de paso, estos tipos de conexiones no son el común denominador. Generalmente en todas las instituciones o en todos los proyectos que yo he estado trabajando, en el 95% de ellos no hemos cambiado a multicast. Y estoy hablando de proyectos pequeños como grandes. Entonces, deben de tener en cuenta eso. Estos son unos ejemplos de cuando dices, bueno, ¿sabes qué? Sí necesito cambiar a multicast. Supongamos un dispositivo HX. Un HX es recibido por más de 5 destinos. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor tienes 5 estudios de televisión, tienes 5 TriCasters o 5 switchers basados en software. Y esos 5 están recibiendo esa señal, esa única señal HX. Entonces, ahí es donde deberías de empezar a considerar convertir esa señal y solo esa señal a multicast. O otro ejemplo sería un dispositivo con una tarjeta de red gigabit y ha sido recibido una señal por más de 7 destinos en HD o 2 destinos en 4K. Si tú haces tu sumatoria y ese stream de video ha sido recibido por 7 destinos diferentes, ¿sí?, un octavo no lo no lo va a soportar. Entonces debes de estar considerando ya cambiar a multicast, vuelvo a decir, esa señal en específico. Si un dispositivo NDI con 2 tarjetas de red gigabit, si tu dispositivo tiene 2 tarjetas de red gigabit,
ha sido recibido por más de 14 destinos en HD o 4 destinos en 4K, es cuando debes de considerar cambiar a multicast. ¿Sí? Una pregunta que sería interesante aclarar, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas cuando tú excedes ese límite? ¿Qué es lo que se nota en el video? Yo creo que eso es interesante para que la gente sepa, ¿no? Cualquier problema que tú tengas en la red se va a traducir en drop frames o estrobeo de la señal. Cuando la señal empieza a verse con estrobos, significa que tienes un problema de red. ¿Sí? Generalmente es lo primero que debes irte a fijar. No tanto si el equipo está actualizado o no está actualizado, sea NewTek o sea cualquier otra. Si tú estás viendo estrobos, ¿sí? Significa que algo está pasando en tu red específicamente, en tu switcher, en tus cables. Eso es lo que pasa cuando nuestros anchos de banda están siendo comprometidos. Perfecto. ¿Ok? Entonces, multicast es complejo, ¿sí? Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Que nosotros, que el usuario pueda cambiar de unicast a multicast, ¿sí? Es decisión del usuario y es bajo el riesgo del usuario. ¿Por qué? Porque al momento de tú cambiar o poner una señal de unicast a multicast, ¿sí? Puedes tumbar absolutamente toda tu red. ¿De acuerdo? Y empezar a tener muchos problemas. Para empezar, se necesita tener un switcher que pueda controlar multicast, ¿sí? Y debes de tener personas que estén versadas en la información de multicast de redes, porque si no, va a ser un gran problema. Entonces, por eso, aunque te damos un gran poder al momento que puedas cambiar a multicast, es una gran responsabilidad. Multicast requiere un set de capacidades más avanzadas que Unicast. Unicast cualquiera podemos estar trabajando. Y recuerden, de todos mis proyectos, alrededor del 95% de ellos no han necesitado subirse a multicast. Obviamente, pues tu switcher de red se vuelve el corazón de toda tu producción y lo que antes era el routing switcher, ahora tu switcher de red es el que es realmente el corazón. Por lo tanto, debes de tener una consideración sobre él, escogerlo lo mejor posible a tus necesidades. Tampoco irte muy arriba ni muy abajo, sino hacer un análisis de tu señal, de tus señales que vas a estar trabajando y comprar el switch o poner el switch adecuado para tus requerimientos. Y lo primero es, bueno, la primera pregunta que te debes de responder es, ¿cuántos puertos de red necesito? ¿Sí? ¿Cuántos dispositivos voy a conectar a él? 8, 16, 24, 48. Y esta es principalmente una de las primeras preguntas que debes de tener. Y sobre todo, si tú dices, no, pues es que nada más voy a conectar 8 computadoras. Mi sugerencia es que dobles esa capacidad. Supongamos, si tú dices, no, solo necesito 8, te vayas por el de 16. ¿Sí? Si dices, no, pues yo con 16 aguanto, pues vete con el de 24 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque es muy fácil que de repente agregues más dispositivos a la red. Diego. Y te iba a decir, Adrián, justamente que nos ha pasado en varios casos en donde dice, pero no, entonces no importa porque agrego otro switch. Error. Error. Exactamente. No sé si quieras ahondar un poquito en eso. Adelante, pero es un punto que nos ha tocado muchas veces y dicen muy fácilmente agrego otro switch. Es un error realmente porque lo que menciona Adrián, los puertos no alcanzan nunca, entonces cuando ustedes planeen el doble de lo que necesitan actualmente, podrán estar cubiertos, pero si luego quieren resolver con otro switch, están agregando complejidad a la red y probablemente eso afecte el rendimiento de la red de NDI. Siempre traten de mantenerse en esa filosofía, ¿no? de dimensionar la red. Y una cosa que yo agregaría adicional, aquí estamos hablando de una red de video, ¿ok? No es una Correcto. red de datos. En una red de datos, ¿sí? Donde las conexiones no son tan críticas, ¿sí? A excepción de casos muy puntuales, ¿sí? De entidades financieras, etcétera.
normalmente no es un requerimiento tan crítico. Pero en el caso de una red de video, ¿sí? Si hay un bajón en ancho de banda o se genera un cuello de botella, tenemos un problema muy grave porque se va a ver inmediatamente en nuestro video que está saliendo. Porque, como dice Adrián, se van a caer cuadros o drop frames, se va a hacer la imagen estrobo en la imagen, etcétera. Eso lo vemos inmediatamente. Cosa que en una red de datos va a decir, se alenta un poquito, no hay problema. Lo En que video pasa es sí. que más bien no te vas a dar cuenta, Ricardo. Por ejemplo, estás recibiendo tu correo y si se tardó, no sé, un segundo más en llegar tu correo, pues es algo que no te vas a dar cuenta. Pero si un cuadro se tarda un segundo más en llegar, simplemente vas a ver los problemas porque vas a ver drop frames. Entonces, en video es muy importante, que es otra característica completamente diferente a cualquier otro tipo de paquete de red que haya en tu Exacto. Y valga la si se van redundancia, a en tu red. Exacto, y si yo tengo pensado después crecer mi red, ahí va a ser importante seleccionar un switch de red. Si yo quiero agregar otro switch, que se puede hacer perfectamente, tengan que ser del tipo que me permite hacer una conexión, hacer un puente entre un switch y otro de alta velocidad, no la conexión típica que hacemos en datos, donde por ejemplo tengo dos switch gigabit, los interconecto con un puerto gigabit, que se puede hacer. Pero el problema es que en una red de video, Adrián, como ustedes saben muy bien, genera un cuello de botella impresionante porque se hace un embudo. Tengo un switch de 16 puertos que están conectados una cantidad de equipos, ¿sí? Que a su vez se va a conectar con otro que va a estar demandando las fuentes de los equipos que están en nuestro switch, X cantidad de fuentes de video, se va a hacer un embudo a través de un solo puerto gigabit. Si yo voy a crecer mi red, tengo que pensar en un switch que tenga la posibilidad de llegar un puente, de que tenga puertos de alta velocidad. Por ejemplo, a lo mejor un switch gigabit que tenga un puerto o dos puertos de 10 gigas. Y esos puertos de 10 gigas los uso para interconectar de tal manera que ya no se me genera un cuello de botella. De ahí que Ahora, sea importante escoger el tipo de switch. Ahora, tengan en cuenta que los cuellos de botella que se presentan no va a ser en función de saturación de tu headroom de todo tu switch de red, porque precisamente los switch de red están diseñados para no hacer ese colapsamiento o desbordamiento de paquetes, sino que cada switch de red va a tener un buffer y va a guardar tantito los siguientes paquetes y los va a alinear para irlos aventando. Entonces, tú puedes entrar perfectamente a tu medidor de ancho de banda de tu switch de red y dices, no, pues todavía estoy a gusto. Pero lo que no te está diciendo ese medidor es que sí, pero estoy ocupando todo mi buffer, ¿sí?, de memoria de los paquetes, porque no les puedo dar salida al mismo tiempo. Entonces, aunque no estoy llegando a los límites, pero sí estoy teniendo un montón de paquetes que no los estoy entregando a tiempo. ¿Y qué pasa con video en vivo? Vas a tener drop frames. Y Claro. entonces, aunque tu switch de red no te lo va a mostrar, estás teniendo pérdidas de paquetes por ese mal diseño de red. Entonces, ¿qué ancho de banda de puertos necesito? Pues obviamente es lo que estábamos hablando. Para empezar, todas las bocas que tú vas a tener deben de ser de gigabit mínimo. A lo mejor tú vas a obtener un dispositivo que se conecta a 10 gigas. Entonces ahí vas a tener que tener la consideración de que, ok, voy a tener tantos números de dispositivos en uno, necesito tener tantos números en 10. O hoy, ¿sabes qué? Es que tengo dos redes, una en el edificio de abajo, en el piso de abajo y otra en el piso de arriba. ¿Cómo voy a interconectar una con otra? Entonces debes de tener en cuenta que a lo mejor vas a necesitar un uplink de 40 gigas, de 100 gigas, de 200, 400. No sabemos, tenemos que hacer o tienes que hacer tú la sumatoria de señales y de requerimientos de red. Ahora, otra consideración es qué ancho de banda o qué backplane necesito, cuánta carretera el switch de red debe de tener. Y esto se le denomina backplane o los datos que puede manejar ese switch de red. Los más baratos se llaman blocking o que
que lo que utilizan es una tecnología para disminuir costos, y tu ancho de banda que tienes para trabajo es el número de bocas que tienes. Supongamos, si tienes un switch de 8 puertos de gigabit, tu backplane va a ser, no sé, de 8 gigabits por segundo. Entonces tú dices, pues es que sí, son 8 puertos de 1 giga, pues son 8 gigabits por segundo. Pero ¿qué pasa? Todas las conexiones de red son duplex. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 8 gigabits por segundo es nada más la mitad del ancho de banda que tú necesitas. Tú necesitarías 16 gigabits por segundo para tener un full backplane, que quiere decir tener todo el ancho de banda que se requiere para ese switch de red. ¿Ok? Entonces, ¿qué características debes de considerar? Una, que tu switch sea full backplane, que sería una denominación, o non-blocking, o la sumatoria, lo que acabo de hacer, la sumatoria de los puertos, ¿sí? La sumas cuántos gigabits necesitas y obviamente lo vas a multiplicar por 2 porque va a ser el duplex que vas a necesitar. Más, si tienes puertos de uplink, también tienes que sumar esos puertos de uplink dentro de tu backplane. Entonces son las consideraciones más o menos que deberías de tener considerado. No administrado, capa 2 o capa 3. Son 3 tipos de switch que tú deberías considerar. No administrado, sí lo puedes utilizar, nada más que si empiezas a tener problemas en tu red de drop frames, con uno no administrado, no vas a saber ni por dónde va. Olvídalo. Exacto, Olvídalo. Adrián. Es muy importante eso que mencionas porque muchas veces dan por sentado que NDI, obviamente es muy fácil de configurar, se autodescubren las señales y todo eso está muy bien, pero si ponemos un switch, debemos al menos cumplir con algunas características. Por ejemplo, como menciona Adrián, un switch capa 2 que permita administración va a permitir deshabilitar o habilitar determinados parámetros que luego van a ser necesarios para la configuración de la red NDI. Adrián, por ejemplo, tengo que deshabilitar el Quality of Service o tengo que habilitar Flow Control, no lo puedo hacer en un switch no administrado. Así es. Entonces, eso es muy importante para que tengan en cuenta. Y siempre, como la gente que trabaja con esto es gente de video, muchas veces les sugerimos que descansen en las preguntas hacia administradores o gente que conozca de redes, ¿no? Que les pueda dar una idea. Ustedes sabiendo a partir de lo que les vamos a dar hoy, qué necesitan, qué tipo de requerimientos, pregunten a gente que tenga capacidad en redes y que pueda ayudarlos con eso, porque no cualquier switch es lo mismo y no les va a permitir la misma versatilidad, sobre todo cuando empiezan a manejar más cantidad de señales, a trabajar con diferentes VLANs para comunicar diferentes secciones. O sea, es todo muy, muy de redes y ustedes no, muchas veces la gente de video no tiene esa llegada, experiencia para ese tipo de configuraciones, ¿no? Sí, principalmente nosotros de video, pues cuando nos íbamos a ocupar de redes, o sea, nosotros nos ocupábamos de video, más de redes era algo que no teníamos idea, pero ahora todos los de video estamos metidos en redes gracias, obviamente, por esta nueva realidad. Entonces, capa 3, capa 2, ¿sí? Entre menos administrable sea, menos vas a saber dónde viene el problema. Fuente de poder sencilla o redundante, pues es que tanto vas a querer que tu red sea segura, que sea redundante o no sea redundante. Soporte PoE, a lo mejor sí, a lo mejor no, depende. ¿Tienes dispositivos que se van a alimentar por PoE? Si la respuesta es sí, pues ¿qué tipo de PoE es? Porque hay 2 sabores, PoE Plus o PoE normal. Y tienes que también tener consideración del número de dispositivos que van a ser PoE, que la sumatoria sea también que el switcher pueda dar ese poder de corriente de ese PoE. Adrián, nada más para clarificar, PoE significa Power over Ethernet. O sea, ¿qué quiere decir? Que a través del mismo cable de red podemos alimentar esos dispositivos. Para la gente que no está tan familiarizada es importante este concepto porque
yo puedo, por ejemplo, tener una cámara robótica, una cámara PTZ, por ejemplo, que soporte PoE, y yo a través del mismo cable de red le puedo alimentar la energía. Entonces me simplifica mucho la instalación. Pero, como dice Adrián, si yo voy a tener dispositivos, cámaras, conversores, etcétera, que usen PoE y yo quiero integrarlos en mi flujo de producción, es importante que yo escoja un switch de red que tenga ese soporte. Y la diferencia entre PoE y PoE Plus es la cantidad de watts, ¿ok? Que soporta, ¿ok? Eso ya es un tema un poco más técnico. Normalmente ya la mayoría de los switches se recomienda que sean PoE Plus, ¿correcto, Adrián? Que es lo Así es. más fácil y es más nuevo. PoE fue el original, pero hoy en día prácticamente todos son PoE Plus. Mi recomendación, si van a usar equipos que requieran PoE, usen switches que sean PoE Plus. Ok, entonces vamos a clasificar qué tipo de red tenemos interna. Entonces, una red pequeña, 8 canales o menos, quiere decir un TriCaster Mini, ¿sí? Un TriCaster Mini con una cámara PTZ, una computadora que va a estar ahí. Es una red pequeña, ¿sí? Todos son gigabit, sin ningún problema. Estamos hablando sobre HD. Pues, a final de cuentas, esa red pequeñita, así, es cualquier switch no administrable. Así de sencillito, no vas a tener ningún problema. ¿Qué va a pasar? Oye, tengo más de 9 señales NDI. Y cuando hablo de 9 señales NDI, no significa que sean las que vamos a tener ahí disponibles, sino, por ejemplo, un mini va a ser solamente él, son 8 señales NDI. Las use o no las use, las deben de considerar como 8 señales NDI. ¿Ok? Al momento de agregar, pues no sé, a lo mejor tengo 2 dispositivos, ¿sí? Que me estoy mandando y estoy enviando y ya sobrepaso las 9 señales, ahí yo ya me considero mediana, ¿sí? Una mediana sería de 9 a 60 señales NDI. Perdón, me andaba ahogando. Y entonces, tipo de interfaz, pues mayormente serán de 1 gigabit y hay algunos que tienen 10 gigas, ¿sí? Que es lo que les decía, que a lo mejor tú dices, pues es que sí tengo más de 60, tengo alrededor de 60, 50 señales y a lo mejor tengo que agregar un uplink a otro edificio o a otro switcher. Si ya tienes que agregar otro switcher, ya eres mediano, así por default. Y ahí obviamente puedes estar en Ultra HD, en HD, ¿sí? Y ahí mínimo tienes que tener mínimo uno de 2 capa 2, mínimo. Así, y yo ya me estoy yendo, lo diferenciaría de 9 a 20 señales. A lo mejor yo, si me dicen, en ese sería un capa 2. A la 21 digo, no, ya necesitas capa 3. Título Una muy cosa personal. importante, Adriana, considerar también, ¿no? Y también de la cantidad de canales, va a depender también del equipo que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un TriCaster de nueva generación, por ejemplo, un TC1 o el nuevo TriCaster que traen puertos de 10 gigabits, probablemente sería recomendable que mi switch de red, aunque mayormente sean puertos de 1 giga, tuviera puertos de 10 para que yo pueda conectar directamente ahí el TriCaster al puerto de 10, que me va a dar un ancho de banda mayor y voy a tener obviamente una autopista para que pueda tener mayor cantidad de fuentes. O otro ejemplo muy típico, Adrián, es cuando tenemos un sistema de almacenamiento centralizado, ¿no? O una NAS, por ejemplo, donde tengo un arreglo de discos, sí, muy poderoso, donde múltiples usuarios están accesando al mismo tiempo. Entonces, para que no se genere un cuello de botella, en lugar de conectarlo a un puerto de 1 gigabit, probablemente voy a conectarlo a un puerto de 10 gigabits o más, precisamente para que tenga un ancho de banda mayor y que se puedan conectar mayor cantidad de usuarios sin que se genere un cuello de botella. Esa es otra aplicación que ya también va un poco independiente de la cantidad de canales, ¿no? Pero eso ya va a depender un poco del diseño de mi red y qué es lo que los dispositivos o equipos que voy a tener conectados. Así es. Y obviamente una instalación grande de NDI, pues los consideramos más de 100 canales y obviamente ya son dispositivos que se conectan a 10, 40, 100, 200 gigabits por segundo, switch de tipo cut-through y estamos hablando ya obviamente de una instalación muchísimo más grande.
¿Y dónde puedo comenzar con NDI? Cualquier persona puede comenzar con NDI, pues descargando el set de herramientas NDI Tools, que yo creo que ya todos los presentes, los 258 participantes que tenemos en este momento, ya han bajado o tienen NDI Tools dentro de sus instalaciones. Entonces, así es la forma de empezar y es lo que tenemos. Sí, es muy simple, ¿no? Si yo no estoy familiarizado con NDI y me interesa meterme en el mundo de NDI, lo más fácil, como dice Adrián, descargo el set de aplicaciones NDI Toolpack, perdón, y ahí puedo jugar con las aplicaciones y experimentar con NDI. ¿Ok? Claro. Antes de entrar a la sesión, Adrián y Diego, ¿les parece? Hacemos una pequeña encuesta para ver más o menos la gente que nos está viendo el día de hoy, para tener una idea más clara. Sí, Voy a lanzar una encuesta, me avisan, Diego, cuando ya la vean. ya la vemos, ¿Okay? Ricardo. Ya la ¿Está estamos. apareciendo? Perfecto. Entonces, la primera pregunta es, ¿estás usando actualmente algún sistema de producción de video en vivo que use NDI? Puede ser cualquier equipo, ¿sí? Simplemente me interesaría saber si están usando NDI, la tecnología NDI en producción, ¿ok? Y la segunda pregunta va basada en la primera. Si su respuesta fue afirmativa, ok, ¿qué switcher específico de producción están usando, no? Ahí van a ver opciones como TriCaster, Wirecast, vMix, OBS, que es el software gratuito, Livestream u otros, ¿no? Realmente por cuestiones de espacio no podemos poner todas las opciones, ¿no? Porque inclusive está el de Panasonic, que de hecho ya no se está usando. También hay otros fabricantes que ya también tienen switches que usan NDI. En fin, hay muchas opciones, pero queremos más o menos darnos una idea, ¿no? De qué están usando cada quien. Vamos a dar un poco más de tiempo, ¿les parece, Adrián? Vamos a dar algunos segundos extra para que la gente termine de Contestar. responder, ¿ok? Claro. Tenemos casi el 60% de los votos. Vamos a esperar a que la gente termine de votar. Perdón, Adrián, ¿me decías? No, que si al momento de finalizar ese, ¿qué te parece, Ricardo, si hacemos la dinámica de preguntas y respuestas? Tú lees la pregunta. En O realidad, las Adrián, tendríamos Dime. que ver desde el principio. Hay gente esperando desde no, claro. apenas empezadito. Yo creo que Ricardo, cuando terminamos... Yo lo manejo. Si cuando quieren, yo me voy terminamos la al encuesta. principio y vamos por orden, ahora sí que del principio al final. Y ya Exactamente. Diego o yo las vamos contestando. Correcto. Las vamos contestando en vivo. Correcto. Entonces vamos a dar 10 segundos más, ¿les parece? Y cerramos la encuesta, ¿ok? Para que los que faltan, por favor, nos ayuden respondiendo la encuesta. Ya llevamos más del 70%, un poquito más. Contesten, Y yo creo que ya y recuerden, las preguntas no en el chat, en el canal de preguntas y respuestas, porque las del chat vamos a ver cómo podemos hacer, pero por favor, en el canal de preguntas y respuestas. Les agradecemos. En el chat, saludos, Sí, lo que... cumpleaños. Quiero molestar a Diego, quiero molestar a Adrián, no hay problema. Ahí en el chat, ahí todo va. Exacto. Y las preguntas, separarlas precisamente para no confundir las cosas, ¿no? Es mucho más fácil, más limpio estar revisando directamente en la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, yo creo que cerramos, sí, la encuesta, sí. Y vamos a mostrar los resultados. Interesante. El 82% de la gente ya está usando algún equipo de producción que usa NDI. Y solamente un 18% no. Y yo creo que, bueno, ese 18% poco más temprano que tarde va a empezar a usar algún equipo de producción con NDI, ¿no? Sí. Y bueno, la segunda pregunta, 38%, o sea, la mayoría está usando algún modelo de TriCaster. Un 30% está usando vMix, un 35% OBS, ok, interesante. Les agradecemos a todos, sí, el haber participado en esta encuesta. Déjenme, voy a salir para que no estorbe en la pantalla, ok, y la cerramos. Entonces vamos a entrar ahora sí a la parte interesante, ¿no? Porque hay muchas preguntas, hay mucho interés de la gente. Y vamos a tratar de irla resolviendo en la medida de lo posible, pero vamos a ir desde el principio. ¿Ok? La primera pregunta es de Nathan Salas. ¿Cuáles son los equipos fundamentales NDI para desarrollar una transmisión? Yo creo que hablaría de los componentes no típicos de una red NDI, ¿no, Adrián?
Básicamente sería una cámara, obviamente, si sale NDI muchísimo mejor, si no tenemos bastantes conversores, obviamente un switcher de producción, ¿sí? Cualquier marca también, y yo creo que esos son los equipos fundamentales. Obviamente tu switch de red, fundamental. Correcto. Switch de red, cámaras, si voy a usar cámaras en la producción, de preferencia que ya tengan conexión NDI, porque ya muchas, Sony, Panasonic, Newtek, PTC Optics, bueno, hay cualquier cantidad, Lumens, etcétera, tienen ya soporte directo en NDI. O conversores, puedo usar los conversores de Newtek, puedo usar los conversores de Berdog, etcétera, para que tomen la señal de la cámara y la conviertan en NDI, ¿sí? Un generador de caracteres, etcétera, todo lo que gira alrededor de la producción. Y en el centro, el switch de red, que eso es lo que estuvo comentando Adrián. ¿Ok? Nathan estuvo muy activo en las preguntas. NDI se puede interpretar desde múltiples lugares. Si múltiples lugares significa tu misma red de datos, más bien de tu red de producción local, o sea, una LAN, la respuesta es sí. Tu red local puedes tener, Y los requerimientos son los mismos, porque es tu red local. O sea, todo lo que habló Adrián antes aplica para eso. Me imagino que está hablando de conectar lugares conectados por algún tipo de fibra, cableado, que permita esa red local. Ahora, si lo que quiere conectar es diferentes lugares que están conectados a través de la internet pública, eso ya implica otro webinar. Otro tipo de tecnología, exactamente. Que por cierto, ya lo hicimos y ya lo hicimos. Entonces, regresen a nuestros otros webinars para saber cómo interconectar lugares, no LAN. Hay varias tecnologías para usar NDI de forma remota. Unas muy conocidas son MediaLux, que de hecho es uno de los fabricantes que primero adoptó NDI para que implementó la tecnología para conexión remota. Otro también, Berdog, tiene Berdog Cloud, que también les permite hacer eso, y hay otras, ¿no? Pero Siena. Sí, hay 2 webinars sobre esos 2 productos en particular que después pueden ver. ¿Okay? Igual, teléfonos, si vuelve a ser la misma respuesta, Nathan. Si estás dentro de tu red local y tienes Access Point, hay aplicaciones para el teléfono para transmitir NDI. Pero si estás hablando ya por internet público y demás, te digo, vuelve a ser la misma respuesta. ¿Qué puede hacer Skype? Por ejemplo, si tiene un teléfono, puede hacer la conexión directa de Skype, se conecta al TriCaster, el TriCaster recibe la llamada y ya lo puede usar. Sigue otra pregunta de Nathan, era acerca de conectar las salidas, que también hay más adelante una pregunta sobre eso. Conectar la salida de una aplicación de videollamada para usarla como fuente NDI. Y yo para eso le diría que se conecte a nuestro webinar del jueves que viene, Adrián, ¿no es cierto? Sí, también, obvio. Que no tenemos hoy. Hoy hay alguna solución así medio... a final de cuentas una videollamada puede ser Skype y recuerden que todos nuestros productos... No, pero están hablando particularmente de Zoom, de ese tipo de soluciones. Entonces, yo lo que diría es que todos los que necesitan eso, estén pendientes del webinar de la semana que viene, porque Newtek trae una solución bastante novedosa respecto a eso y van a poder ahí usar lo que necesitan, ¿no? O sea, que ya pueden ir a nuestra página y ver de lo que estamos hablando y el próximo. Bueno, está bien. Ya está, spoiler alert, ¿no? Claro, Ricardo, cuenta el final de la película. Exacto, ya lo iba a hacer al final y ya Adrián y Diego se adelantaron. Un saludo lo voy a mencionar al final. Un saludo para Anonymous. Ok. Ricardo, sí, Adrián, me está preguntando cuándo va a estar disponible la aplicación NDI en el Play Store. No hay todavía una aplicación para Android, pero tenemos un par de soluciones y quiero hacer un video al respecto que lo tengo pendiente hace ya como varias semanas, pero se los vamos a acercar para que tengan una cámara NDI, entre comillas, con un teléfono Android. Lo vamos a hacer el video y vamos a ponerlo para todos. Aquí hay una pregunta interesante de Cristian. Dice, ¿es tan fiable en una red que no está dedicada solo a NDI la función de grabar de señal en HD
tanto como grabarlo en una tarjeta SD. He visto que a veces se puede perder frames de la grabación si el rendimiento de transferencia se baja. Esa es una pregunta muy interesante porque tiene que ver con el diseño de la red, ¿sí? Se recomienda diseñar una red NDI, o sea, una red de video, ¿sí? No quiere decir que no puedan convivir con otras redes, ¿sí? Pero si dependiendo de la cantidad de equipos que van a tener, como lo estuvo explicando Adrián, van a definir qué tipo de red van a armar, pero es una red dedicada. Ahora, si yo necesito Esté tener, todo junto. conectar con otra red, yo puedo dividir las redes y hacer un VLAN, ¿correcto, Adrián? Donde yo puedo conectarlos de alguna manera, pero protegiendo el ancho de banda de mi red de Y, video. o, Porque si no, de otra manera, puedo Pero complicarlo, ¿no? no, a final de no, cuentas, también sí, todo, perdón, todavía todo depende de la calidad de tu switch de red. Porque sí. ahí está marcando algo muy específico que se está perdiendo paquetes y más. Quiere decir que su switch de red quedó corto, Pero, literal, pero quedó además, corto. además hay una salvedad, Adrián. A ver, porque hay alguna pregunta también más adelante en el mismo sentido, Ricardo. Eh, ¿Cómo hacer cuando tengo la necesidad de conectar mi red NDI, que de nuevo tiene que ser una red dedicada para NDI, para video? Es fundamental. Ahora, ¿qué pasa cuando la tengo que integrar o le tengo que dar acceso a determinadas, a una red local, pero para otro uso, a una red de la casa o a una red de la oficina o algo? Bueno, en ese caso, como dice Adrián, el switch de NDI, el principal, debe ser un switch manejable, por lo menos de capa 2. A ese switch lo voy a usar para NDI. Y voy a tomar uno de los puertos de ese switch para conectar la red que viene desde la casa, desde la oficina. Esa es la forma de hacerlo. No voy a conectar mi sistema de producción a la red de la oficina y a la red de NDI desde ambos lados. No debo hacer eso. Sí puedo usar un puerto de mi switch para dedicarle a esa red, pero Pero obviamente ahí te digo, también va a ser mucho en función de cómo lo diseñas, porque exacto. va a empezar a ser tan sencillo NDI que a lo mejor alguien dentro de tu red de la otra dice, ay, pero mira que hay una señal NDI, la agarro y Eh, empiezas a trabajar y entonces ahí vuelve a haber problema. pero, claro, a ver, con la configuración correcta, me refiero. No como por eso les repetimos siempre, si no pueden hacer una configuración básica de red, apóyense en alguien que tenga conocimiento de redes y pueda ayudarlos en esa configuración. Las bases están, o sea, tratamos de abrir todo lo que se pueda, la información para que alguien con el conocimiento pueda hacer esa configuración. Ok, vamos a tener que irnos un poco más rápido Rápido, porque hay sí. muchas preguntas. La siguiente, tengo una pregunta, ¿es posible enviar NDI fuera de la LAN? Por ejemplo, desde mi laptop, una máquina virtual en la red. La respuesta es sí, tienes que usar un sistema remoto, Vean ¿sí? webinars pasados. Así es. Las herramientas de NDI las utilizo en el ámbito de las artes escénicas, enseñando sistemas de captura y transmisión en tiempo real. Por las condiciones actuales en las que no podemos trabajar en un teatro, hemos implementado el uso de las plataformas digitales para la producción y creación de piezas escénicas. Esto me lleva a preguntar, ¿cómo se utiliza la herramienta NDI Access Manager? ¿Es posible tener acceso remoto a la cámara de otro compañero ubicado en un sitio geográfico distinto con esta herramienta? Trabajo en OS de Mac. La respuesta no. Access Manager es para diferenciar grupos de trabajo dentro de tu red local. Y Raúl ve los webinars sobre interconexión de puntos remotos. Así es. MediaLux y Bardo Verdo Cloud, Cloud. esos son ejemplos. ¿Ok? Si tienes alguna duda, puedes mandarnos un email a webinars, a webinar@techexport.com y Diego con gusto te puede mandar los enlaces, ¿ok? Para que veas esos webinars específicos. Siguiente pregunta. Logro recibir una señal desde Skype, pero no he encontrado otro programa similar que permita utilizar fuentes NDI. ¿Hay algún otro programa de videollamadas que permita obtener fuentes de NDI? Skype es el único que ha integrado NDI en su ecosistema
porque pues es un partner de nosotros ya desde hace mucho. Entonces, ninguna otra videollamada utiliza o sale o recibe NDI más que Skype y Teams Pero próximamente. sí puedes recibir con Virtual Input, que es una aplicación que viene incluida en NDI Tools. O sea, cualquier programa de videoconferencia puede tomar una señal NDI y transmitirla vía el cámara web a la otra persona. Si tú usas NDI Tools, la aplicación Virtual Input. Ok, la siguiente pregunta, quisiera saber sobre opciones de monitores NDI. En realidad todavía no hay monitores como tal NDI, pero tú puedes usar un conversor de NDI HDMI de bajo costo, que simplemente toma la señal NDI y lo La conectas a un conversación. monitor o televisor y ya tiene la señal. Ok. Y de esos hay de Newtek, hay de Verdog, hay varios fabricantes. ¿Cómo puedo activar mi cámara y micrófono con NDI para Zoom u otra red social de videoconferencias? Virtual Input, Virtual como Input. dijo Diego. Bueno, esto está bastante largo. Jonathan nos pregunta, estoy implementando NDI en mi red, es una maravilla, todos los dispositivos de software se soportan NDI, funciona de manera óptima, excepto Skype para Mac OS. La salida del video de una llamada funciona perfectamente, pueden gestar un 410 Plus, pero cuando quiero enviar de regreso, capturo con Virtual Input. Skype no me detecta una fuente NDI. Ok, Pero sobre el mismo equipo. Hagámosla mejor como una pregunta para resolver offline. Diego, ¿puedes tomar nota de eso y se lo mandas? es que aquí está raro su flujo de trabajo porque 410 Plus tiene 2 canales de Skype internos, entonces no necesita hacer un Skype externo sobre Mac o PC. Él ya tiene 2 canales él ahí dentro en el Plus. Oh, Entonces ahí está hay que ver más su flujo de trabajo. claro, Jonathan, escríbenos a webinar. Voy a ponerle el enlace acá Ponlo en en el el chat, chat, para para que lo para que si mande hace y con falta gusto Diego lo nos ayuda. escribe Jonathan, ¿ok? Uh-huh, uh-huh. Ok. ¿Cómo se hace cuando se está ocupando NDI con un software como Vimix? Pides Pues igual, cotización de un TriCaster y directamente. no, igual que cualquier otro NDI, realmente no hay ninguna Ah, diferencia, es exactamente. más que pues, los requerimientos que el software necesite, pero ya viene por default también. Sí, PMix ya soporta nativamente NDI. ¿Se pueden sumar en El bandwidth, me BW de imagino. las tarjetas? Me imagino que es el bandwidth. Como link, De como las link tarjetas como aggregation. idioma de Sí, Edge. No, no Eric, funciona así. no aceptamos link aggregation. El protocolo de NDI tiene un load balance, ¿sí? Entonces, tu ancho de banda tiene que ser el del NIC normal. No hacemos un link aggregation y lo único que pues nada más debes de considerarlo así. La app HDX cámara, ¿en qué rango de ancho de banda iría? Yo creo que se De refiere que si va a preferencia al 5 2.4 o GHz. 5. Ajá, Se de recomienda preferencia. 5, aunque puede trabajar en 2.4. Pero no sé si en 2.4 te vaya a dar el 4K. Entonces, cuando veas que Es tu cierto. video empieza a verse choppy, tienes que bajarle el ancho de banda. La misma app tiene ahí la posibilidad de tener 3 tipos de resoluciones. Así es. Luego, en el caso, eso es para Diego, en el caso de Pala 50 bitrate sería el bandwidth que muestra Eh, la eh, tabla dividido 5994 por 50. sí, es algo No, en realidad son pero alrededor es de un 10% menos. poquito menos, sí. En realidad no le va a afectar demasiado porque los números que se dan tienen mucho que ver con el contenido del material. Así que es un tope el que da Adrián en ese cuadro y no hay que tomarlo como algo fijo. Sí para dimensionar, pero no como algo que va a ir. Va a depender del frame rate, pero también del tipo de material que tiene el video, ¿no? Ok, Anonymous, pues a final de cuentas, cualquier tipo de duda que tengas sobre NDI la estamos tocando en este tema. bien. Ya que hay una diferencia de anchos de banda importante entre 4.5 y HX2, ¿es notoria la diferencia de calidad entre las señales? Es algo que difícil la pregunta. ¿Por qué? Porque el HX o HX2 reside
internamente sobre un dispositivo, por lo cual te digo que es difícilmente compararla porque yo no puedo generar un HX a partir de una computadora, un scan converter o así. Entonces no pudieras tú ver esa diferencia. Si tú vas a poner la diferencia entre una cámara y otra, pues la que sale en HX y la otra no van a tener las mismas características igual. Entonces es un poco compleja, pero realmente la calidad de HX es muy imperceptible entre una y otra. Es buena, pero sí hay diferencia. Yo voy a decirlo, sí, como fuera de Newtek. Recuerden que HX es un formato, precisamente como dice Adrián, que se embebe en el hardware. Normalmente ese hardware ya soporta un encoder por hardware de H264, entonces por ende está comprimiendo más la señal. Por eso es que se nota la diferencia en ancho de banda. Es un códec muy optimizado, por lo cual la diferencia no es tan obvia, pero sí hay diferencia. Tenemos que ser brutalmente honestos, sí hay diferencia entre HX y NDI normal, porque obviamente la diferencia de compresión es mucho mayor. Pero a ojo de una persona no experimentada, se puede ser bastante imperceptible. ¿Okay? ¿Qué porcentaje perdón. Perdón. Dale. ¿Qué porcentaje? Pues lo que estábamos hablando en las diapositivas, tú vas a tener un tope de 7 señales HD. Entonces, ese sería más o menos tu tope de red. Gigabit. Ajá. Al mezclar señales, perdón, Ricardo, tú. Al mezclar señales Full NDI con NDI HX, tiene TriCaster la manera de evitar los retrasos. Esto me imagino porque el delay de HX es mayor sobre NDI normal. Y sí, todas las entradas de TriCaster tienen video delay y audio delay para poder hacer match de todas las cámaras. Ok. Cuando te refieres a cambiar a multicast, ¿te refieres a cambiar el switch de red? En realidad no es cambiar el switch de red, sino que el switch de red soporte multicast. Okay. Que en realidad es IGMP Snoop, que tendría que soportar tu switch de red, y luego vas a tener que cambiar esa señal en vez de que se publique como únicas, que se multiplique a multicast. Bien. Vi en un folleto de cámara Panasonic que para habilitar la salida NDI hay que pagar una licencia de Newtek. Esto se repite en todos los equipos. Si la cámara que ustedes compren, ya sea Sony, Panasonic, etcétera, es compatible con NDI y no viene de fábrica con eso implementado, sí tienes que pagar la licencia. Contacta a tu representante local y ellos con mucho gusto te pueden vender la licencia para que se haga la actualización del firmware de esa cámara y pueda soportar NDI. Pero esto, ojo, solamente aplica para cámaras. Las licencias de uso de NDI solo aplica en cámaras. Tú puedes instalar tools para trabajarlo con OBS o con cualquiera y es completamente gratis. Así es. En los equipos Newtek se puede bloquear o poner restricciones en el acceso a ellos por NDI. Por ejemplo, en un TriCaster no se podría poner una clave para que las personas de la red puedan acceder sin permiso para limitar el uso del ancho de banda. Sí, yo creo que se habla más bien el tema de limitar el acceso, ¿no?, de la gente. Eso se hace a nivel de switch de red con tu access list. Entonces, ya estás hablando de un nivel de programación o de mantenimiento de tu red más arriba. Entonces, sí se puede, pero no es en función de TriCaster o de NDI en sí, sino es tu red, tu switch de red que te permita hacer esas restricciones. Ok. En Zoom se puede tener la salida NDI como se tiene en Skype, no por ahora, pero... El próximo webinar, apúntate, Manuel. Webinar lo vas a saber, anótate el siguiente webinar. ¿Dónde puedo activar la señal NDI en Zoom? Para entrada, supongo. De hecho, lo que están viendo las señales de Adrián y Diego son NDI y estamos en Zoom. Exacto. Virtual Input del NDI Tools, Anonymous. Con Virtual Input lo puedes hacer fácilmente porque te convierte cualquier cámara en una señal NDI. ¿Okay? Carlos. Cualquier fuente, perdón. Sí. En una cámara web, perdón, al revés. NDI Tools para Linux, no. Quisiera saber sobre opciones de monitores, ya lo habíamos comentado. Cómo se integra NDI con Zoom.
ya lo mencionamos. Es posible separar las redes en cada dispositivo con la finalidad de dejar gestión y administración del dispositivo en una red y el tráfico en otra red, haciendo esto por medio de configuraciones en la interfaz de modo trunk y tag de cada VLAN. Es una pregunta un poco ya más técnica. Es que Adrián nos sí, llegó pero a responder offline, depende qué tipo de administración en realidad quieres, porque en sí la administración de un TriCaster o de un tipo de dispositivo como este puede hacerse sobre la misma red que ya tienes, porque a final de cuentas es algo mínimo. Ahora, si tú quieres tener un control como un Windows Remote Desktop, no se puede tener Windows Remote Desktop directo en ningún equipo de TriCaster, porque no se puede. Punto. ¿Qué otra forma de comunicación aparte de Skype funciona con NDI? Esto para hacer producción en vivo. Anótate para el siguiente webinar. Tengo una red Gigabit, tengo computadoras en el estudio. Una de ellas es una laptop que quiero mandar su señal por Scan Converter a mi computadora principal, pero me sale una pantalla negra. No he logrado Muy buena. que llegue la pantalla. Ok. Tú tienes en tu red, cuando tú conectas a tu computadora cualquier cable de red, se va a identificar qué tipo de red está en ese Windows. ¿Sí? Hay dos tipos, si estás en Windows 10, hay dos tipos de redes, pública y privada. Generalmente cuando tú pones un cable, por default, en el 90% de los casos se va a red pública. Red pública va a poner tipos de firewalls a las señales NDI. Por lo tanto, tú la vas a ver listada, pero la señal la vas a ver negra. Tienes que cambiar tu red a privada, que todos tus dispositivos que tengas en la red, que tengan NDI, sea red privada. Ok, perfecto. ¿Qué les parece NDI en Skype? Estuve intentando levantar desde Livestream Studio señales de un llamado. ¿Tienen probado ese sistema? Nosotros no trabajamos con Livestream, pero Skype, NDI en Skype trabaja perfectamente. Así es. Con NDI Tools he podido comparar señales NDI entre dos equipos vía Wi-Fi. Ustedes decían que NDI es solo por cable. ¿Cómo es esto? El ancho de banda, vamos. Wi-Fi puede ser utilizado, sí puede ser utilizado, pero tienes que tener en cuenta que en cualquier momento esa señal de Wi-Fi va a poder ser, tus datos van a poder ser disminuidos. ¿Por qué? Porque vivimos en un ambiente saturado de señales Wi-Fi y entonces donde tú tienes una conexión que a lo mejor sí está puesta ahí con un buen ancho de banda, con el solo hecho de tú moverte tantito, ese ancho de banda va a disminuirse. Entonces esa señal puede bajar. Entonces, no es confiable, es a lo que me refiero cuando digo que Wi-Fi no es confiable, porque tú mismo puedes interferir esas señales de radio, porque estamos inundados sobre ese tipo de señales en 2.5 y en 5 GHz. Ok, la otra pregunta, actualmente Skype permite el video entrante usando NDI. ¿Qué otro software de videollamada? Ya lo mencionamos. Espérense al siguiente webinar. Para transmisión en vivo OBS y NDI, ¿cómo optimizar el performance de configuración? Ya lo hablamos, la red, cuidado, la red el switch privada, el switch de red y contar el número de señales NDI que va a entrar en tu dispositivo. Exacto. Si bien OBS es un software gratuito, muy bueno todo, no es tan estable, entonces hay que cuidar muy bien la configuración. Sincronización, latencia y redundancia. Eso es al final muy genérico y aparte es tu switch, ¿sí? ¿Qué sincronización? Pues tu switch de red es el que va a dar la sincronización de todo. ¿Qué latencia? Va a ser el ping. Ponle ping a tu otro dispositivo y ese va a ser la latencia que vas a tener y va a ser otra vez en función de tu switch de red. La redundancia, pues si ese mismo switch de red va a tener doble fuente redundante o cualquiera, pero volvemos a tu switch de red, Julián. Perfecto. ¿Qué router recomiendo para poder usar las aplicaciones Wi-Fi de NDI-HX, iOS? Lo que yo te puedo recomendar si a fuerzas necesitan utilizar, sobre todo porque estamos con los dispositivos iOS, necesitas que tu router dé mucha potencia de señal.
en tus antenas. ¿Por qué? Porque eso va a obligar a todas las demás señales que estén en tu mismo ambiente a aventarlas para otro lado o para otro canal y poder hacer que tu señal esté bien. Pero te digo, cuando estás trabajando en Wi-Fi, es una pelea de fuerza, de que qué router tiene mayor potencia en sus antenas para poder empujar a todas las demás señales y otros routers que tú tengas alrededor. ¿Qué marca Así de es que, switch perdón. ¿Qué marca de switch recomiendan? Bueno, en realidad nosotros no recomendamos marcas No, puntuales, sino más exacto. bien nos basamos en especificaciones. Ya la marca, sobre todo, va a depender de la gente de IT, de tu empresa, qué es lo que les gusta a ellos. que por cierto, vuelve a la diapositiva. Full backplane, non-blocking y que el número de puertos que tú tengas sea realmente el ancho de banda del backplane que tú tengas. ¿Cómo puedo descubrir una señal a través de Internet? Vean el webinar sobre MediaLux y el de Verdo Cloud. ¿Qué tan estable y recomendable? Bueno, voy a empezar a sacar los que ya se Sí, los que ya se respondieron, respondieron Ricardo. porque Sí, si sí. no vamos a perder mucho tiempo. Y este, Tengo un equipo NewTek Connect Spark HDMI, ¿cómo lo puedo usar de forma remota? La forma más fácil es usando algún sistema como MediaLux o Verdo Cloud. Saludos, ¿por qué el Mac solo provee para monitoreo y una sola fuente al usar NDI Monitor? La respuesta es porque las versiones de Mac son más limitadas, limitadas. pero no, esto de seguro será porque no puedes abrir dos veces la misma aplicación. claro. Así es. Segunda pregunta, quiero mandar un video por Premiere al monitor de NDI, pero cuando le doy play se escucha entrecortado. Eso lo más probable que sería mejor que nos describas, Ángel, a webinar. Ahí pusimos la dirección en el chat, En el chat, es porque correcto. seguramente es algún tema de configuración de red, pero nos gustaría que nos expliques dónde lo estás recibiendo, cómo es la red para poder darnos una idea. Escapa a lo que podemos ver acá, Ángel. Ok, puedo configurar NDI para que el audio de cada fuente de video tenga un canal de audio independiente, sobre todo si se usa en un mixer. Sí, pero No, tienes que ver si lo vas a tener que rutear por medio de NewTek o de Dante, porque a final de cuentas el audio siempre va embebido con video. Entonces necesitamos algo que lo desembeba para poderse irse a un mixer. Ok, perfecto. La otra pregunta tiene que ver con Wi-Fi, que ya lo mencionamos. A ver, ¿puedo conectar? Bueno, ya esta pregunta también váyanse Diego, al chat, ahí Diego sí, les puso el ya les enlace. puse el enlace. ¿Puedes explicarme cómo funciona y qué ventajas tiene NDI Access Manager? Bueno, Saludos desde Ecuador. Access Manager es bastante importante como herramienta de NDI porque permite enlazar dispositivos que están en distintas subnets, tomar elementos remotos para tomar la señal NDI, pero escapa al webinar. Sí es una herramienta clave y algún día, Adrián, tal vez sea un buen motivo para hacer un webinar al respecto porque día a día se va requiriendo más el uso de Access Manager. A medida que la gente empieza a configurar sus redes de manera, se hace más útil Access Manager. Tal vez en el futuro hagamos un webinar solo de Access Manager. Así es. Hay una pregunta ahí que yo creo que es un poco más técnica. Dos cámaras NDH que estaban funcionando bien y otro de un día para otro no me lo reconocen, no sé si me pueden ayudar. Gustavo, mándanos un correo a webinar y Diego con gusto te apoya. Ya lo conversamos esto. ¿Cómo puedes jalar las fuentes de vMix al TriCaster Mini? Están conectados por NDI en una red local. En realidad el vMix tiene que habilitar la salida NDI. Ojo, tiene que habilitar porque el vMix por default no te da la salida NDI. Tienes que activarlo. ¿Por NDI se puede conectar punto a punto o desde otra red? Ambas. Sí. Puedo enviar audio por NDI a una PC que no fuera programa en vivo, una mezcla auxiliar. Y el audio, como te decía, alguien lo tiene que separar, ya sea un TriCaster u otro tipo, para poder mandar el audio por separado a una mezcla auxiliar.
¿NDI soporta canal alfa? La Por respuesta es supuesto. simple, sí. Cuando utilizo varias fuentes NDI en software, ¿esto repercute en el rendimiento del CPU? Depende de qué estás hablando Ah, con eh, utilizo varias fuentes NDI. A la pregunta pudiera ser, ¿estás utilizando VLC? El número de VLC NDI que es el... HX o NDI Ajá, normal, es un poco más complejo. todo va a cambiar la ecuación. Adrián lo que quiere decir es que no hay un 2 más 2 en eso vas a tener que ver qué tipo de fuentes y en algunas configuraciones te va a impactar más o menos en el uso de la CPU. Cualquier tipo de Esa, cámara puedo convertirla en NDI con los conversores, Sí, por supuesto. sí, todos. cualquiera, ya sea HDMI o SDI, no Ujú. hay ningún problema. ¿Los encuentro en la página de Newtek, los webinars? No. Las grabaciones están en un canal de YouTube que Diego los puso en el chat. Ahí se ¿Cuál es el repite. consumo de ancho de banda de una señal 1920-1080? Depende, eso viene un slide que se mostró hace rato, 132. Lucio, 132 en NDI y en HX son 16, ¿no? Afirmativo. Megabits. No me tomaba, ¿por qué el otro día con el software vMix no me tomaba el canal alfa por NDI? Tendrías que verificar con la gente de vMix si soporta a canal alfa, probablemente hacer alguna versión, que tengas una Es, versión antigua de vMix. sí. He intentado utilizar NDI HX en ellos, en Watch out. Se me hace, 8.1 y me puede actualizar. no sé si el Watch Out soporte señales HX, porque recuerda que HX es un sabor de NDI que no, más bien, el software tiene que actualizar para que pueda leer ese tipo de señales. Ajá. Y no sé si el Watch Out en esa versión en específico ya soporte HX. Lo que puedes hacer es en una computadora, escoges en el Studio Monitor y le das en el Studio Monitor Output. Lo que va a hacer, va a tomar el HX, lo va a transformar en NDI normal o full, por así decirlo, y lo va a empujar otra vez hacia afuera. Entonces, Studio Monitor, en el output activas salida de NDI en el Studio Monitor. Ok, hay una pregunta que la voy a resumir. Cuando están usando Studio Monitor para grabar, se queda grabado, pero no se ve se escucha el audio, pero no se ve el video. Es un poco, yo creo que la respuesta que diste hace poco, ¿no, Adrián? Sobre la red privada. Setearlo como red privada. Y también muchas veces también puede ser en ¿Con el qué? ancho de banda que tú tengas hacia donde lo estás grabando. O sea, hay otras variables que tienes que considerar. Ok. ¿Cuántas señales NDI puedo mandar de una locación a otra y con qué recursos? O sea, necesito cambiar mi señal de banda base a NDI y después mandar por número de señales a un TriCaster en otra locación. Si te Media refieres a otra Lux, locación, un lugar remoto, puedes usar un sistema como MediaLux o Bird Cloud. ¿Verdad? que los Y el dos, ancho de banda va a depender de muchos factores porque primero que nada va a ser el ancho de banda que te dé tu proveedor de internet para no, ver pero cuántas señales puedes manejar. claro, ellos tienen ahí Subir. un ancho de banda, pero a final de cuentas, tanto Media Lux como Birdog puede ajustar ese ancho de banda para el número que se requiera. Pero creo que Arturo ya te dieron demo de Media Lux y de Birdog. Si no, como quiera, llámanos. Perfecto. ¿Cuántos audios puede llevar? Ok, NDI, esto supongo. NDI puede llevar los mismos que manejamos en el TriCaster. Obvio que si estás en un mini vas a llevar 2, si estás en un TC1 vas a llevar 4, si estás en un BMC o en uno o en otro vas a llevar 8 señales de audio Embebidos. embebidos. ¿Dónde podemos ver webinars pasados? Ya Ya se puso. viene el enlace en el chat. ¿Puede Eh, integrar la misma red NI y sí, Dante? sí, Sí, se puede Sí, hacer. pero obviamente el switch de red va a ser la pieza clave, porque si tu switch de red no soporta esa cantidad de tráfico de las dos cosas, vas a tener problemas. Pero es tu switch de red, no tanto que no puedan convivir las dos cosas en la misma red. En concierto es importante el tema de la latencia, los convertidores y procesadores de pantalla suman algunos cuadros. NDI suma algunos. Sí, 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 definitivo suman y sobre todo, por ejemplo, en
pantallas LED, ese es el problema. Realmente los problemas de los conciertos son las pantallas LED. Aquí la sugerencia radica en que tu procesador hacia la pantalla LED tengas la menor latencia. Y hasta ahorita donde más nos hemos dado cuenta que es menor latencia es con un mini 4K saliendo directamente de la tarjeta de video hacia HDMI y entrando directamente a ese procesador. Esa es una. U otra forma de bajar latencia es a partir de Resolume Arena, que toma señales NDI y no necesita pasar a video para poder subir a estas pantallas LED. Perfecto. ¿Hay alguna opción como Virtual Input para ocupar en Mac? Sí, NDI Tools ya tiene Virtual Input. En Mac, perfecto. En Mac. ¿Cuándo empiezan a lanzar NDI para dispositivos Android? Es una pregunta que todo el mundo hace. Por el momento no hay una fecha. Te mentiríamos si te diéramos una fecha, Juan. ¿Qué tan necesario resulta un TriCaster con doble fuente en la experiencia? Depende de el De que uso que le den. Sí, Y, porque, sí. y también mucho tiene que ver en el tipo de electricidad que tienes. Si vives en un lugar donde sube, baja, bla, bla, pues la fuente de poder va a tronar, pero si está bastante estable, una fuente de poder te puede durar mucho. O sea, Así es. es un poco tricky. Mariano Zorrilla, esta ha sido una pregunta que yo creo que es un poco más técnica. Mariano, Sí. mándalo por favor a webinar@techexport Exacto. y Diego con gusto te va a apoyar. Porque aparte hay muchas versiones de Advance. O sea, es una pregunta que requiere más tiempo. ¿Cuál es el recurso de hardware de computadora más importante en tema de conversión o de interfaz para uso en una computadora? Yo creo que más que nada son los requerimientos para recibir señales, ¿no? Sobre todo. no, bueno, ¿no? Creo que quiere meter una tarjeta tipo Blackmagic, Aya o Matrox. A final de cuentas, lo que te pida esa tarjeta para poder convertir a NDI. ¿Sí? Y llegado el caso, necesitar convertir esa tarjeta a NDI, colocar NDI Connect de Newtek para hacer la transferencia del hardware a NDI y viceversa, ¿no? Claro. Okay. O la opción más fácil es cómprate un conversor. Sí, más que una tarjeta. Suele ser. Sí, es más. Virtual Input, el Resolume Arena o las apps de celulares en dicha plataforma, pero no sé cómo se puede intentar capturar audio dentro de Arena. ¿Es eso posible? Ok. Arena tiene la forma de captar las señales NDI ya directo de Arena. No necesitas el NDI Tools Virtual Input para meter las señales NDI dentro de Resolume Arena. Entonces aquí métete al manual de Resolume Arena para que veas cómo. Pero también vuelvo a lo mismo, no sé si soporte señales HX porque estás hablando de tu celular. Entonces, no sé si Resolume Arena soporte HX. Esa es la cuestión. Claro. Hay un frame rate o codec que optimice el flujo por NDI. El mismo NDI es el que optimiza el códec y el flujo. Exacto. Actualiza las versiones. HX o NDI normal. A la otra pregunta, Ricardo, para hacerla más rápido, que Selvin García nos escriba a webinartechexport.com. Ese tema que ve seguramente tiene que ver y es algo que aplica para otras aplicaciones también. Lo más probable es que tengas ahí una diferencia entre la librería de NDI que usa el titulador y la librería de NDI que requieres para funcionar con NDI Tools o con el switcher o con lo que estés usando. La librería de NDI se actualiza con cada versión de NDI, obviamente, pero no se actualiza cada aplicación. Eso lo tiene que hacer el propio fabricante. Entonces, lo que te está pasando ahí tiene que ver con eso. La librería de NDI es muy importante para cada aplicación que usa la tecnología NDI y tiene que estar actualizada. Escríbenos a webinar y veremos ahí la forma de poder asistir. Ok, si yo tengo mi sistema o cámaras conectadas al vMix por NDI y deseo transmitir dicho contenido vía internet, ¿cómo hacerlo si ya estoy usando mi red era local usada con NDI? Y la respuesta es muy simple, son dos cosas independientes. Tú puedes hacer tu proceso de producción en tu red local con vMix y las cámaras, y el proceso de streaming, obviamente tú puedes tener tu switch de red conectado, o si tienes un router, el mismo router tiene la salida para internet.
Eso es para la salida, eso es totalmente independiente a tu De reloj. de tu program como vMix puede hacer streaming y lo demás. Ahora, si tú quieres que tus cámaras NDI que estás utilizando con vMix, esas cámaras, mandarlas por internet, la presentación, el webinar que tenemos de Medialux y de Virdog. Bardo Cloud, exacto. Correcto. ¿Qué recursos están usando para esta presentación? Muy interesante. De mi lado, ustedes me están viendo, yo estoy switchándome a partir de un Mini 4K y estoy saliendo este Mini 4K por Virtual Input a Zoom. Entonces, si yo muevo mi cámara, ustedes se dan cuenta que yo estoy en un set virtual y yo estoy trabajando. Esta es tu sala de juntas personal, ¿no? Esta es mi sala de juntas personal. Aquí estamos, tengo amigos aquí que están presentes conmigo, ¿sí? Aquí tengo un pequeño amigo que siempre me acompaña. Entonces, yo estoy en Mini 4K saliendo por Virtual Input hacia Zoom. Aquí Diego está algo allá. muy similar, Ricardo, un BMC1 saliendo con una señal NDI, saliendo a Virtual Input, y Zoom toma esa señal. De hecho, para alguien que preguntaba cómo poder meter señales de audio de otro lado, bueno, puedo poner cualquier micrófono porque Zoom permite manejar la mezcla, así que directamente puedo trabajar, hacer la producción y ponerla en Zoom, y que el que está asistiendo tenga la posibilidad, ¿no?, de ver esa producción como si fuera una producción en vivo. Perfecto, vamos a hacerlo un poco más rápido. Lino, por favor, mándanos un correo webinar@techexport.com para resolver tu duda más puntual. La segunda, las placas de video de las PC se conectan a mi BMC1 sí o sí, deben ser NVIDIA. No sí o sí, pero 99% sí. Pero, a ver, las placas de video de la PC que se conectan para Scan Converter, me imagino, Adrián, y para poner realmente ese tipo de cosas. Sí pudiera ser, pero realmente estamos muy optimizados con el Intel de Windows. Digo, con el Intel, con las HD de Intel. Entonces, realmente no es... Lo que pasa que, bueno, a ver, hay una diferencia, porque depende del tipo de usuario. Las placas NVIDIA muchas veces le ayudan cuando colocan el escritorio con juegos, aplicaciones gráficas de alto rendimiento. Por eso la hacemos fácil, y yo muchas veces me preguntan y digo NVIDIA, pero Adrián tiene razón, una placa base Intel gráfica también va a mandar el contenido de Scan Converter. Entonces, bueno, si puedes ir por NVIDIA. Claro. ¿Puedes hablar un poco sobre KVM? Bueno, eso le recomiendo ver un webinar. De hecho, Newtek, que parte del flujo, también soporta el KVM virtual. Directamente podemos usarlo. Que ya está incluido en NDI Tools, el KVM, así es que es gratis. Así es. No entiendo la pregunta de Ángel. Yo creo que tiene que ver con algo que preguntó antes. Anterior, sí. Muchas veces en los proyectos que tengo mi TriCaster no me detecta NDI. Tengo que reiniciar TriCaster para que la detecte. Escríbenos, Franklin nos escribe si vemos qué TriCaster, qué versión y todo eso. Ahí lo vemos. Exacto. Lo vemos. Eso se me hace más versión. Sí. Así es, puede ser una versión, exacto, inclusive hasta de las herramientas. Vi otro rollo, nos dijeron que cambiando en SecPol para que sea privada, y aún así esta laptop no nunca va a mandar video a la otra PC. ¿Firewall? Necesitamos un poco más de contexto porque sí... sí, habrá que ver, es un tema ya un poco más técnico. Ángel, igual escríbenos al webinar@techexport.com. En un entorno de switcher con varias señales locales, ¿cómo sincroniza con una cámara externa que se recibe desde exteriores? No hay una forma de un sincronizador. A final de cuentas es a ojo de buen cubero. Tenemos, como te decía, tenemos la posibilidad de hacer un video delay, pero no hay una forma, o sea, puedes utilizar muchas técnicas, pero bajar un contador en una para que tengas los dos en las dos cámaras y hacer un match ahí, pero no hay ninguna app. Si preguntas de una aplicación que te haga el sync, no hay. Ok. Juan Felipe pregunta, ¿el sistema de malla puede mejorar el uso de Wi-Fi para iPhones?
No precisamente porque va más un tema de potencia más que de malla. Si en tu malla, ¿sí? Que es el Wi-Fi mesh, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo aquí en mi casa, yo tengo un mesh, pero precisamente aquí donde estoy en la oficina, estoy muy cerca de un vecino que tiene un Wi-Fi más poderoso y aquí me lo avienta. Entonces, te digo, es un tema un poco más complejo. Tienes que tener un analizador de Wi-Fi de ver qué señales te están obstruyendo donde estás. Por eso es que no me gusta mucho el Wi-Fi porque tiene demasiadas variables. Ok. Para una cámara PTZ convertidor de HDMI, ¿cuál es la distancia recomendada para Cat6? Bueno, Cat6, por ende, la máxima distancia son 100 metros. O sea, con Cat6 no puedes ir arriba de 100 metros. Es muy simple. Ismael nos pregunta, ¿han pensado en algún momento unir NDI con el protocolo Dante para entregar todo independiente a una mezcladora de sonido externa? No, precisamente porque Dante puede ser instalada dentro del TriCaster, entonces no necesitamos combinar Dante con NDI. Instalas tu Virtual Sound Card en tu TriCaster, obviamente teniendo Premium Access para poder mostrar todos los dispositivos independientes, todos los canales independientes. Una pregunta que pasa a ser una afirmación. Hay un usuario, Oscar, que comenta que vMix en su versión más actual no soporta canal alfa por ninguna salida NDI. Eso para todos los que usen alfa, ahí lo tienen. Ahí tienen Lo que pasa salida, es que la salida. Es la entrada. No, pero es importante porque hay gente tratando de enviar de vMix a TriCaster o algún otro. Entonces, gracias, Oscar, por la confirmación y bueno. Bueno, perfecto. Bueno, el que necesita hacer eso ya sabe cuál es la solución. Sí. TriCaster Mini 4K. La pregunta de audio referida a cómo tomo desde una PC por ND el audio AUX que envía mi TriCaster. Siempre me toma la misma del video que estoy enviando. Javier, en la configuración del program out del TriCaster puedes elegir qué audio va con cada mezcla, deberías enviarlo. Obviamente por NDI te va a ir el audio con el video. Vas a tener que tomar esa señal NDI y de alguna manera quitar el audio. Hay aplicaciones, hay formas de hacerlo, pero esa es la respuesta. O sea, tú tienes que configurar el audio auxiliar en un mix o en una salida del propio TriCaster. Ok, explicar por anchos de banda en uso para una señal a programa y otra previo desde un TriCaster y sobre una solución de terceros como, por ejemplo, vMix. Diferencias en datos. Sí, es una cosa que Adrián no clarificó cuando explicó el proceso, cómo trabaja el TriCaster cuando tienes una señal en previo, ¿sí? Que baja drásticamente el ancho de banda que está usando cuando estás en un multiviewer. Mientras que soluciones como vMix y otras, no solamente vMix, Wirecast o cualquier esa ventaja. ¿Cuál es la diferencia, Oscar? Es muy simple. Cuando tú trabajas en un producto de terceros que no es TriCaster, tú vas a usar el ancho de banda que estás trabajando de acuerdo a la señal. O sea, NDI va a depender si es HD, por ejemplo, si es Full HD, ¿sí? A 1080-60p son 132 megabits por cada señal. Entonces, por señal. vMix va, si tienes 3 cámaras, ¿sí? Van a ser alrededor de 400 megabits por segundo solo por esas cámaras que vas a necesitar constantes. Ahí solamente para esas cámaras. Deja tú si tienes alguna otra computadora enviando un scan converter, la tienes que hacer en la sumatoria y así sucesivamente. Posiblemente tu vMix está por la red. Mientras que con TriCaster, cuando tú tienes eso en previo, realmente el ancho de banda que usa Adrián es proxy. ¿Cuántos serán? Alrededor de 15 megabits. No, 15 megabits. Creo que es un poco menos, ¿no? 15 o 12 por ahí. Bueno, pero es algo muy poco. Proporcionalmente que no es menos de una décima parte. Si se fijan la diferencia, Oscar, es drástico. Y eso les permite optimizar mucho más el flujo, el ancho de banda en su red. Microsoft Teams. Sí, ya hay muchas pruebas de ello, pero no es cuestión de NewTek, es cuestión de Microsoft. Entonces no podemos hablar por Microsoft. Off the record, anónimo, ya trabaja. Señalización digital. Caso donde se pueda estar trabajando en señalización digital, sí se haya trabajado, o sea, porque en realidad señalización digital, o sea, tú puedes distribuir contenido, ¿sí?
cosas que se generen en un sistema de producción como TriCast, etcétera, y usarlo para digital signage o señalización digital. En realidad la clave acá está en cómo distribuir el contenido a través de la red. Para eso pueden usar conversores de NDI a HDMI de bajo costo, ¿no? Como por ejemplo como la línea de Verdog o de Newtek, etcétera, que pueden usar para distribuir ese contenido. Ahora, ¿qué contenido? ¿Cómo lo van a usar? Pueden usar los mismos TriCaster, o si tienen diferentes fuentes que van a mandar a diferentes lugares con diferente contenido, pueden usar aplicaciones, por ejemplo, como la de Verdog. ¿Cómo se llama la de Verdog? Se me fue ahorita, me atacó el alemán, Central. Diego. Central. Central, por ejemplo, que es un software que ustedes instalan y les permite hacer un ruteo de señales NDI y mandar a diferentes destinos. Y eso para señalización digital es bien interesante. Alguien pregunta por una cámara de vigilancia, Clinton. Sí, es posible, pueden tomar la señal IP de una cámara de ese tipo directamente desde el TriCaster y Sí, tomarla como... pero no es una cuestión de NDI, sino ya es del TriCaster en sí. Ok, ok. Bien, para estar en el próximo webinar, ¿me llega la notificación al correo? Sí, les va a llegar un correo Sí se para que se inscribieron. registren. Claro, pero les va a llegar un correo con la invitación para que se registren, ¿ok? No te puede recibir tráfico de Unreal para la creación de sets virtuales con External Engine. Sí, y solo sí, el que desarrolló esa aplicación de Unreal agregó la salida NDI en su aplicación, porque no es parte de nosotros, sino que el desarrollador de esa app tiene que incluir NDI como salida. Perfecto. Jorge pregunta que dónde puede ver el video, poder ver este video. Tranquilo, Jorge, te va a llegar un correo con el enlace para la grabación. Hay posibilidad de poder hacer producciones en vivo con el video en tiempo real de NDI. Análisis visual, eso es parte de Creo que se Bizarty. refiere a... Eso es parte de Bizarty. Toda esa solución ya la tenemos, pero en el área naranja con Bizarty. Se van al equipo naranja. ¿Ok? Muy bien. Bueno, y con eso, bueno, hay otras preguntas, pero las pusieron en el chat. Ya para mí va a ser muy difícil darle seguimiento. Igual recuerden que pueden mandarnos sus preguntas directamente a webinar@techexport.com, ¿ok? Para que les podamos resolver en la medida posible o ponerlos en contacto con su representante local. Bueno, una cosa importante, si quieres pasar al siguiente slide, Adrián, porque tienes el control. Entonces, ahí para mayor información, recuerden, no nada más con nosotros, sino tenemos representantes locales en los diferentes países donde pueden llamarlos, contactarlos, resolver todas sus dudas, ver una demostración, etc. Yo sé que es muy difícil en una sesión de NDI cubrir todos los escenarios, todas las cosas. Por eso es importante que contacten a sus representantes locales en cada país para que los apoyen, ¿ok? Y como les digo siempre, si su representante no le responde, mándenos un correo y nosotros les damos un jalón de orejas al representante. Y con eso, bueno, prácticamente llegamos al final. Les agradecemos a todos su asistencia. Realmente fue una sesión bastante larga. Ya se los habíamos anticipado desde un principio, pero creo que valió la pena al final. El siguiente webinar es una sorpresa. Vamos a hacer el lanzamiento oficial en español. para América Latina en español del nuevo TriCaster 2 Elite, el sistema más avanzado que ha lanzado Newtek hoy en día, que está diseñado precisamente para el entorno actual. Cuando la gente quiere hacer producciones en vivo y que necesita conectar de múltiples lugares, de diferentes medios, pueden ya conectarse con Zoom, Teams, Skype, etcétera, 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 directamente y hacer un sinfín de cosas más. Eso ya se lo dejamos para que se registren en el siguiente webinar. Les va a llegar la invitación para que se registren y los esperamos el próximo jueves a la misma hora. Básicamente comenzamos a la misma hora donde vamos a hacer el lanzamiento oficial de este producto. No sé si quieras agregar algo más, Diego, Adrián. No, como siempre un gusto, Ricardo, participar. Adrián también, ha sido un gusto.
Antonio, la pregunta, envíanos al correo, por favor, y ahí te la contestamos. Pero nosotros no hacemos ninguna distinción, TreeCaster no hace ninguna distinción en NDI si es vMix o no es vMix. Entonces, ¿tienes algo en tu configuración de vMix en tu salida que no hace que no la veamos? Así es. Perfecto. Entonces nos vamos al último slide, por favor, Adrián. Y básicamente, pues no resta más que darle las gracias y hasta la próxima. Gracias, Diego. Gracias, Adrián. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias.